Ahora estamos graficando en esta parte lo que es una vejiga. Ya lo que se ve bien. Ya, hay una vejiga. Entonces, según la imaginación de las personas, incluso lo pueden relacionar como una especie de marcianito, para que se acuerden cómo poder dibujarlo. No que se parezca, sino cómo dibujarlo. Y ya por la cabecita un poco la forma, ¿no? Como de un marcianito, sus antenitas como tal, la parte del conducto o de la uretra como tal, y con la manzana de Adán. Bueno, es como una forma de relación, no necesariamente tienen que relacionarlo así. Sin embargo, lo que tenemos que nosotros saber de esta como tal va a ser que la importancia de la vejiga. Sabemos de que hasta ahora hemos pasado por los riñones. De los riñones ha sido la formación de orina. Luego ha pasado por los uréteres. Y de los uréteres, estos como tal, derecha e izquierda, van a llegar a conectar a dónde? A la vejiga, donde este va a llegar a almacenar como tal la orina. Entonces, ¿qué tenemos que hablar nosotros de la vejiga como tal? Bueno, tenemos que hablar la situación. Es un órgano, como podemos ver, es un órgano hueco. ¿Ok? Entonces, este también va a tener una capa muscular, también va a tener lo que va a ser una pelvis menor, posteriormente la sínfisis del pubis y anterior está recto. En hombres y en mujeres está lo que es el útero y la vagina, ¿no? Entonces, la forma va a ser más o menos una pirámide, pero va a ser una pirámide cuando está vacía, ¿no? Tiene una forma medio ovoide esférica cuando está llena. Ahora, ¿cuánta es su capacidad de todo esto? Ahora, esta de alguna manera va a llegar a variar un poco, pero nos habla de 250 más o menos ml, ya, a 350 ml. Entonces, esta referencia de las cantidades va a llegar a variar, donde su capacidad máxima va a ser de 500 a 600 ml, como básicamente medio litro. Entonces ya desde ahí también nosotros deberíamos empezar, o ya empieza el reflejo de lo que es la micción, las ganas de querer orinar. Ahora, las dimensiones de esto. Cuando está vacía, tiene una altura, básicamente, y esta altura va a ser referente a los 5 a 6 centímetros de altura, pero cuando este está vacía. Recordemos el término vacío, ya cuando esté vacía va a medir eso. Ahora, la distensión va a ser máximo desde 12 a 15 centímetros, o sea, va a aumentar. ¿Ok? Ahora, el color y la consistencia va a ser un rosado pálido con paredes gruesas, firmes y elásticas. Su función va a ser principalmente almacenar. Acordemos que no va a almacenar todo el tiempo, es un almacenamiento temporal. Esa palabra temporal, aunque no lo crean, es como que tenemos que comentarlo y decirlo porque no es un almacenamiento casi de bastante tiempo, ¿no? Como podría ser los almacenes de adiposos. Entonces no estamos hablando de eso en particular. Ahora, referente a las caras. En la cara superior, en la cara superior como tal vamos a encontrar que va a estar cubierta por peritoneo en contacto con las asas intestinales. En la cara anterior e inferior va a estar adyacente al espacio retropúbico como tal. En la cara posterior, o sea, la parte posterior e inferior, referente en el hombre, vamos a encontrar lo que va a ser vecina de recto, ¿no? Y también va a estar separada con el fondo saco retrovesical y la vesícula seminales. Ahora, en las mujeres como tal, vamos a encontrar que se encuentra relacionado con la cara anterior del útero y la vagina separadas por el fondo del saco retrovesical. Y los dos bordes laterales, podemos encontrar acá los bordes laterales, y en un posterior van a converger hacia el cuello vesical. Entonces, principalmente nosotros ya conocemos esta configuración externa de la vagina como tal. Ahora, referente directamente a lo que va a ser la irrigación de los vasos y nervios, vamos a tener lo siguiente, que vamos a encontrar la arteria vesical superior, ¿ya? Referémonos a vejiga y el término vesical. Entonces la arteria vesical superior, de alguna manera, esta va a ser rama de la arteria umbilical. Umbilical viene de la arteria umbilical, para la redundancia, ¿no? No nos confundamos con eso. Y la arteria vesical inferior va a ser rama de la arteria pudente inferior en hombres y en la mujer en la vaginal, ¿verdad? Ahora, también vamos a encontrar a la arteria en lo que es la obturatriz y la vesical media, que estas van a llegar a constituir como tal el aporte.
Ahora, referente a las venas, vamos a encontrar que van a formar el plexo venoso vesical, que estas van a llegar a drenar a las venas ilíacas comunes, que estas van a ser prácticamente la parte final de lo que van a ser la arteria o la vena cava inferior. Son las prolongaciones que tienen a cada lado, las ilíacas comunes. Entonces estas van a llegar a desembocar ahí. También tenemos a los linfáticos, que estos van a drenar a los nódulos linfáticos externos, internos y sacros. También vamos a tener la inervación simpática, que esta va a ser por el plexo hipogástrico, ¿ya? Pero no el hipogástrico normal, porque tenemos el superior, el de transición y el inferior. Nos referimos principalmente en este caso a lo que va a ser el inferior. Ahora también vamos a ver lo que va a ser que vamos a tener inervación parasimpática, esto por los nervios pélmicos, que van a llegar a la contracción del músculo detrusor y relajación del esfínter interno. Y la inervación sensitiva va a ser rama del nervio pudento, plexos pélvicos y la sensación de que esté llena, y también la de urgencia de poder vaciar de tal el contenido de la orina como tal. Entonces es lo que nosotros podemos hablar principalmente de lo que van a ser riñones. Ahora, por último, hablemos de la última porción, que va a ser de la uretra. Ya. Ahora, básicamente estamos haciendo una prolongación de esta imagen a esta de aquí, que espero y se note bien. Ya, ahí. Ahora, a ver, vamos a hacer esto un poquito más aquí, explicando sin que se grabe. Repitamos. Estamos haciendo un pequeño gráfico de esto, como encontramos en la vejiga. Estamos viendo aquí por los uréteres, los riñones más arriba, y en esta parte de aquí va a ser lo que va a conectar lo que es la uretra. Y estamos haciendo un pequeño gráfico aquí, que este básicamente va a ser el miembro, el pene como tal, la vejiga y el conducto del uretre. Entonces, ¿qué es lo que quiero nosotros que sepamos de esta pequeña imagen y cómo le vamos a llegar a explicar para su entendimiento práctico? Entonces, principalmente tenemos que hablar lo que es de su situación. ¿Y cuál va a ser su situación? Entonces, este conducto que comunica la vejiga como tal, la vejiga urinaria con el medio externo, no con el exterior. O sea, va a eliminar lo que es la orina a través de este conducto. Y va a llegar a atravesar lo que es la próstata, que básicamente lo estamos graficando en esta porción de aquí. Va a llegar a ser la próstata como tal. También vamos a tener lo que va a ser la porción prostática, la porción membranosa y también la porción esponjosa. También el trayecto va a ser desde el cuello vesical, esta porción de aquí, el cuello vesical, y esta va a ser hasta el meato uretral externo, que va a ser básicamente la parte de aquí, ¿verdad? La parte más externa. La dirección va a llegar a ser oblicua, o sea, hacia abajo, delante y ligeramente curvo. El calibre como tal va a llegar a variar. ¿Esto por qué? Porque varía la presenta dilataciones y el estrechamiento como tal naturales. Ahora, referente a la dilatación del misma va a ser prostático, vulvar, fosa navicular, y esto va a ser referente al glande. Las estrecheces tenemos primero lo que va a ser en el cuello vesical, también va a ser en el istmo membranoso y por último va a ser en el meato uretral externo. Su función, expulsión de la orina de la vejiga, y también va a ser la expulsión del semen en los varones. Entonces, eso referente, por ejemplo, nosotros podemos ver a lo que es la uretra del varón. Entonces, básicamente no es tan complicado. Ahora, tenemos que ver dos cosas, lo que va a ser la configuración tanto externa, la configuración interna, y también por último vamos a ver lo que va a ser los vasos uretrales, en este caso de los masculinos. ¿Qué podemos resaltar nosotros de la configuración externa? Primero, vamos a ver la pared prostática, la membranosa y la esponjosa. Y estas van a estar directamente en su relación superiormente a la vejiga y la próstata, inferiormente al bulbo peneano y las glándulas bulboretales, y anteriormente va a estar lo que va a ser al pene y al prepúsculo. Entonces, en la interna, como tal, vamos a ver lo que vamos a tener la pared mucosa. ¿Ya? De esta pared mucosa vamos a también tener la porción prostática, y estas se van a llegar a dividir como tal con los colículos seminales. También vamos a ver de que esta va a estar con los orificios del conducto eyacular como tal. En la porción esponjosa se abren a los conductos de las glándulas como tal, o en este caso
a los conductos de Cooper. Referente a los vasos uretrales, vamos a encontrar primero lo que va a ser la uretra prostática, vamos a encontrar la uretra membranosa, la uretra esponjosa y también el drenaje venoso. Ahora, referente al drenaje venoso, lo que nosotros vamos a poder ver es que la sangre de la uretra prostática y membranosa drenan hacia el plexo venoso prostático. La uretra como tal esponjosa va a drenar a la vena dorsal profunda del pene, que esta va a desembocar en el plexo prostático y la vena pudenda como tal. Ahora, ¿qué también es lo siguiente importante que nosotros deberíamos saber ya cerca para poder terminar este video? Es que tenemos que ver referente a lo que va a ser el femenino. Ahora, ¿qué nosotros podemos ver referente a lo que va a ser la constitución general femenina? Lo que nosotros hemos podido ver en esta parte de aquí es que este era del masculino. Ahora nosotros llegaríamos a pasar lo que es el femenino, que básicamente va a ser esto, ¿ya? Lo primero que hemos dibujado, pero borraríamos la parte prostática o la próstata como tal y simplemente ya tendríamos los canales como tal o la capa muscular, y este va a ser. Ahora, ¿por qué las mujeres tienen anatómicamente el problema de que tienen mucho más infecciones urinarias que los varones? Si se dan cuenta, en los varones la uretra como tal es mucho más larga, ¿verdad? En cambio, en la mujer no, es mucho más corta. Su longitud de esta va a ser de 5 a 4 centímetros. Entonces, esta porción es demasiado pequeña. Entonces, al ser demasiado pequeña, el medio del externo o el exterior puede llegar a infectarse demasiado rápido. O sea, esto vamos a verlo nosotros como un caldo de cultivo. Recordemos que en la vejiga se va a almacenar todo lo que va a ser la orina. Entonces, al que este conducto sea demasiado corto, incluso la mujer, luego de tener relaciones sexuales, o simplemente de una mala higiene o una mala limpieza, por el tema del recto, porque el recto también está mucho más próximo a lo que es la vagina como tal, puede llegar a generar una infección. ¿Por qué? Al ser esto corto, puede llegar rápido los microorganismos, y esto veámoslo como un caldo de cultivo, donde los microorganismos van a proliferar de una manera muy rápida, y esto puede llegar a subir por los uréteres como tal, lo cual puede generar una infección o un hito que nosotros llegamos a conocer. Entonces, su calibre de este llega a ser de 6 a 8 milímetros, de igual manera. Esta, en su apertura externa, está básicamente constituida principalmente entre lo que es la clítoris y el orificio vaginal. La función exclusivamente va a ser urinaria, ¿ya? En el caso del varón, podemos saber que es urinaria y también de la expulsión seminal. En este caso de la mujer es netamente urinaria. Entonces, ya hemos probado las imágenes, pero llegamos a entender con este pequeño énfasis para hacer el resumen final. Referente a que, primero sabemos que hemos tenido lo que son los riñones. Los riñones, la glándula suprarrenal, riñones, luego de los riñones ha sido lo que es la producción de orina, la producción de orina. Esta llega a pasar directamente por los uréteres, luego llega a lo que es la vejiga, y de la vejiga va a llegar a pasar lo que es la uretra para su expulsión. Entonces, hemos visto un poco de las complicaciones clínicas también, referente a esto, a lo que va a ser la complicación de las itus en mujeres. Esto debido a que la longitud de la uretra femenina es de 5 a 4 centímetros, lo cual es muy poca. Y como les he mencionado, la posición anatómica en que ésta se ubica y las relaciones que tiene directamente con el conducto anal son muy estrechas, es muy corta. Entonces esta puede llegar a producir lo que va a ser una infección o una ITU, lo cual es mucho más recurrente en mujeres que en varones. Entonces básicamente es una manera amplia que nosotros hemos podido ver todo lo que es el sistema urinario como tal. Gracias.